Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a hablar de una voz que probablemente todos escuchamos alguna vez, pero que no pertenece a ningún país. Una voz que parecía flotar en el aire, sin acento claro, sin marcas locales, sin voz, sin che, sin vale. Esa voz que muchos recuerdan de los dibujos animados, de los documentales y de las películas dobladas. Esa voz que solemos llamar español neutro. Para entender qué fue y qué es hoy el llamado español neutro, tenemos que retroceder un poco y mirar cómo circulaba el español en los medios durante el siglo XX. A medida que el cine, la radio y más tarde la televisión comenzaron a expandirse internacionalmente, apareció una necesidad práctica, que los contenidos pudieran viajar y fundamentalmente venderse. Cuando las producciones empezaron a doblarse al español para América Latina, surgió un desafío. El mundo hispanohablante no es homogéneo. No se habla igual en México que en Argentina, ni suena igual el español de Colombia que el de España. Cambian los acentos, cambian las palabras, cambian los ritmos. Entonces aparece una solución: reducir las marcas locales o los localismos. La idea no era crear una nueva lengua, sino construir una versión del español que pudiera entenderse en muchos países sin sonar demasiado específica, demasiado local. Ese proceso fue sobre todo industrial. Durante décadas, uno de los centros más importantes de doblaje para América Latina estuvo en México. Allí se desarrolló una manera de hablar que evitaba rasgos muy identificables. Por ejemplo, el voceo rioplatense o el vosotros de España o modismos regionales muy marcados. No era exactamente el español cotidiano de la calle, sino como una versión suavizada. En lugar de decir che, se oía oye. En lugar de decir pibe, se decía niño. Se elegían palabras que pudieran circular con facilidad en la mayor cantidad de países hispanohablantes posibles. La prioridad era la comprensión amplia. Con el tiempo, esa forma de hablar se volvió familiar. Generaciones enteras crecieron escuchándola. Muchos espectadores no podían identificar de dónde venía, pero la reconocían inmediatamente. Podemos entender mejor esta idea con una escena imaginaria de doblaje. Imaginemos una serie animada. Dos personajes están por salir de casa y uno le habla al otro desde la puerta. En una versión pensada para circular en muchos países, en el español neutro, podríamos escuchar algo así. Oye, ¿ya estás listo? Tenemos que salir en 5 minutos. No quiero llegar tarde otra vez. Espera, estoy buscando mi mochila. Creo que la dejé en la sala. Siempre te pasa lo mismo, revisa bien. ¿Tienes tus llaves? Sí, aquí están. También llevo mi teléfono y mi chaqueta. Perfecto. Entonces vámonos. En español rioplatense. En esta versión aparecen varias características típicas del llamado español neutro. Vocabulario amplio, formas verbales más estandarizadas y ausencia de marcas regionales muy claras. Ahora imaginemos la misma escena en una versión más localizada. Por ejemplo, che, ¿ya estás listo? Nos tenemos que ir en 5 minutos. No quiero llegar tarde otra vez. Pará, estoy buscando la mochila. Creo que la dejé en el living.
Siempre te pasa lo mismo. Fíjate bien, ¿tenés las llaves? Sí, acá están. También llevo el celular y la campera. Bueno, vamos. El contenido es el mismo. No cambia la información ni la función de la escena, pero cambia la textura lingüística. Aparecen palabras diferentes, teléfono en lugar de celular, sala en lugar de living, chaqueta en lugar de campera. Aparecen formas verbales distintas, tienes frente a tenés, y aparece una partícula discursiva muy característica del español rioplatense, que es la palabra che. Durante mucho tiempo la industria del doblaje tendía a elegir la primera versión. No porque la segunda fuera incorrecta, sino porque la primera parecía circular con mayor facilidad entre los países. La neutralidad en este contexto era una estrategia: reducir marcas que pudieran percibirse como demasiado locales. Hoy la decisión ya no es automática. En algunos proyectos todavía se busca este registro más homogéneo y en otros se acepta que los personajes conserven rasgos más reconocibles. Y ese cambio muestra algo importante. Comprender no depende únicamente de eliminar las diferencias. También depende de la exposición a la diversidad. Este tipo de escenas nos ayuda a entender mejor qué es el español neutro. No es una forma más correcta del idioma, sino una elección lingüística orientada a la circulación. Una manera de sonar familiar para muchos, aunque no sea completamente propia de ninguno. Sin embargo, el llamado español neutro nunca fue completamente neutro. Siempre tuvo una base real, siempre implicó decisiones. Elegir qué eliminar también es una forma de elegir. Cuando se decide que ciertos rasgos son demasiado locales, se construye una jerarquía lingüística, aunque no sea explícita. La neutralidad lingüística, en este sentido, es una construcción. Durante mucho tiempo, esa construcción funcionó. Permitió que contenidos circularan ampliamente y creó una referencia compartida para millones de personas. Pero a finales del siglo XX, y sobre todo con la expansión del streaming, algo empezó a cambiar. Las audiencias se acostumbraron a escuchar diferentes acentos. Series españolas con español peninsular, producciones argentinas con voceo completo, ficciones colombianas con su propio ritmo, telenovelas venezolanas. El público no solo entendía, también empezaba a valorar la autenticidad. Lo que antes se percibía como una barrera, comenzó a verse como una riqueza. Hoy el español neutro no desapareció, pero ocupa un lugar más acotado. Sigue utilizándose en ciertos doblajes infantiles, en animación, en documentales o en proyectos que necesitan circular en muchos mercados al mismo tiempo. En esos contextos, la idea de neutralidad sigue siendo útil. Sin embargo, ya no es el único modelo. Algo interesante es observar qué está pasando actualmente en la industria del doblaje. Durante décadas, la prioridad fue evitar marcas locales. El acento debía ser estable, previsible y fácilmente comprensible. Pero en los últimos años, esa lógica empezó a matizarse. Hoy muchas producciones no buscan eliminar completamente el acento. En cambio, aparece una tensión. Por un lado, la necesidad de que el contenido viaje, pueda venderse a diferentes países y pueda ser entendido por diferentes poblaciones. Y por otro, el valor creciente de la autenticidad. Algunos doblajes mantienen una pronunciación más neutral, entre comillas.
especialmente en contenidos infantiles o de distribución global. Pero también vemos voces menos homogéneas, ritmos más naturales y pequeñas marcas regionales que antes se evitaban. La neutralidad absoluta, entonces, resulta difícil de sostener. Y esto nos lleva, yo creo, a una idea importante. Nada es realmente neutro, ¿no? Como dije antes, toda decisión lingüística implica elegir. Elegimos qué rasgos mantener, cuáles suavizar, qué vocabulario usar y qué vocabulario no usar, qué pronunciación considerar más comprensible. El español neutro no es la ausencia de identidad, sino una identidad diseñada, una variedad construida con ciertos criterios industriales, económicos y culturales. Más que un español sin acento, es un equilibrio quizás, un intento de sonar familiar para muchos, aunque nunca sea completamente propio de todos. Tal vez el cambio más interesante de este momento no sea la desaparición del español neutro, sino su transformación. Hoy convive con algo que antes tenía menos espacio, la diversidad audible. Acentos reconocibles, variedades visibles, producciones que no intentan borrar su origen. Y eso refleja un cambio cultural más amplio. Empezamos a aceptar que entender no significa sonar igual. Si lo pensamos bien, el español neutro fue una solución a un problema concreto. Cómo hacer circular contenidos en un mundo diverso. Funcionó durante décadas y sigue teniendo un lugar. Pero también nos deja una reflexión. La lengua no es solo comunicación. Es identidad, historia y contexto. Durante mucho tiempo el ideal fue sonar como nadie y como todos a la vez. Hoy cada vez más el valor está en sonar como alguien en particular, con su propia identidad. Tal vez por eso, cuando escuchamos distintas variedades del español, no estamos frente a un obstáculo, sino frente a una oportunidad. Una oportunidad para entender mejor el idioma y a las personas que lo hablan. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Conocías el español neutro? Contame si te gustó en los comentarios y espero que nos escuchemos en el próximo episodio. Que estés bien. Chao.